Esto es La Manzana de la Discordia y hoy estoy aquí y me da el placer, es el último programa de este año, me da con mucho placer les presento a mi compañero Pepe Neumann y a Renata, Pancho. la querida Renata Robleto, Muchas gracias. que Sí. nos va a hablar de los espectáculos. ¿Qué nos traes hoy? Ay, no, hoy les tengo una cosa terrible. Fíjense, les voy a hablar en la zona de espectáculos el día de hoy, de un sujeto que fingió ser atropellado, además de que fue lo más buscado en Google este 2021, y también hablaremos de una famosa que no invitará a su familia en su boda. Y sabremos por qué se le acusa de él de discriminación. Esto en un ratito en la zona de espectáculos. Y bueno, pues se fue el año. Termina 2021. Terminamos tristemente con una inflación muy alta. Terminamos con un ambiente muy tenso. Terminamos con polémicas serias en temas como la militarización y con una sucesión adelantada donde ya los trancazos están duros, ¿sí? Ya en los partidos, ya está, sobre todo en Morena, por aquella lista que el presidente dio a conocer de sus 6 corcholatas, como las mencionan, y una candidatura que se agregó que no estaba en las corcholatas de López Obrador, que estoy hablando de del senador Ricardo Monreal. ¿Tú cómo despides el año, Pepe? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentiste primero antes de entrar y futureras al 22? La sensación con la que yo termino el año es una sensación lastimera, ¿no? Qué lástima haber tenido un año así, ¿no? El país merece mejores cosas, sin embargo no las tuvimos. Como tú dices, hemos visto empeorar la economía, es indiscutible que así es. Hoy estamos terminando el año, tenemos cifras y las cifras testimonian que las cosas no van bien. Y eso nos hace pensar que el futuro pues no es, digamos, todo lo ventajoso que quisiéramos. Las cifras en violencia son lo mismo, el clima está enrarecido, la preocupación por la militarización es un hecho. Esta tendencia natural del presidente a saltar la ley y encontrar apoyo en todos sus corifeos no es ninguna buena noticia, de tal manera que yo termino el año con la sensación de qué lástima haber terminado este año, sobre todo porque es el prolegómeno de lo que estamos por empezar mañana. Y ahí la pregunta es, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Hay otro tema que ha estado muy presente en este 21 y es el virus, las nuevas variantes, Delta, Omicron. Lamentablemente es un virus que todavía no se puede vislumbrar cuándo vamos a volver a tener una vida normal, entre comillas, y podremos salir sin preocupación. Estamos con este virus ya hace mucho tiempo, ya van muchos muertos. Yo digo que muchas muertes al principio se pudieron haber evitado si se hubieran adelantado, como hicieron en otros países, a este problema. No hay que olvidar que México estuvo en el tercer lugar de muertos totales y lo rebasó la India, queda en el cuarto lugar de muertos totales de la pandemia, que ya se prolongó demasiado, Pepe. Yo creo que respecto del virus que tú bien apuntas, porque es algo que todavía está presente, lamentablemente, y aquí, digamos, un tributo y un reconocimiento y un recuerdo a todos aquellos que perdieron la vida y a los familiares que aún lloran esas pérdidas y que nunca podrán consolarse. Sin duda, el virus es un hecho de la naturaleza, muy lamentable, pero el manejo del virus es independiente del virus, ¿no? Los malos momentos exigen tino, exigen buen juicio para salir adelante de las situaciones. Y aquí es imposible desligar la presencia de una epidemia como la que nos ha acontecido con el manejo que de ella se ha hecho. Yo coincido contigo el que manejo pudo haber sido mejor. Yo sí pensaría que no solamente pudo haber sido mejor, sino que no fue bueno. Y consecuencia de ello son las muchas muertes
Y esta suerte de confusión de la versión 1, la versión 2, la versión 1, esto no va a durar más que una semana, si no hay por qué dejarnos de abrazar. Bueno, las cosas se pusieron después, ¿no? De tal manera que contradijeron esa versión. Y vino la versión 2, ¿no? Ya vamos a aplanar la curva, ¿no? Y la curva, como si fuera dromedario, no se dejó aplanar. La versión 3 y la 4 y la 5, vamos como en la 8, ¿no? Esperemos que podamos ir saliendo de esta plaga, porque es una plaga, pero esperemos que el gobierno también tenga más tino en el manejo de esta plaga. 2021, año también de los padres de los niños con cárcel en la calle, bloqueando aeropuertos, haciendo plantones, sitiando el Congreso, porque 3 años ya y el problema de las medicinas no se resuelve, a pesar de que el presidente en el último tercio del año ya les llamó severamente la atención a los responsables del sector salud, porque ya no quiere, dijo, más pretextos. Y seguimos viendo, lamentablemente, manifestaciones porque los padres de niños con cáncer no tienen tratamiento, siguen muriéndose personas que tienen esa terrible enfermedad porque simplemente ese problema no se resuelve. 2021, año de la violencia. Ya se rebasaron en lo que va del sexenio los 100,000 muertos, mucho más que con Peña y mucho más que con Calderón, que es el hombre que abrió la guerra contra los cárteles de la droga, que al final resultó y ha resultado muy costosa en términos de sangre. Vivimos en un país muy violento, ensangrentado, y finalmente esta política de abrazos, no balazos, con todo respeto, no sirvió para un carajo. Y ahí están las cifras, las pueden consultar donde quieran, en el propio sistema, en las propias cifras oficiales lo están revelando así. Entonces, tampoco en el tema de seguridad tenemos de qué alegrarnos. Economía. ¿Qué pasó en la economía este año? Pues sí, efectivamente vamos a crecer entre 5 y 6%, pero muy abajo de las expectativas que se habían fincado. ¿Por qué? Porque esta amenaza de repunte, una cuarta ola, la aparición de Omicron, produjo un fenómeno mundial de temor, de que se iba a ralentizar la economía. No ocurrió, pero sí afectó. De repente, alguno de estos días hubo una caída de todas las bolsas, el peso se fue casi a 22 por dólar, y bueno, aquí vivimos también una situación difícil. La inflación, Pepe, yo creo que la inflación es el problema más severo que enfrentan los que menos tienen. La inflación, tú imagínate cuánto costaba un kilo de tortillas, cuánto cuesta ahora. Dice el presidente que no has oído, ve tu recibo de gas. El mío se duplicó. Así es. Sí, se duplicó. Es un fenómeno mundial, que el gas está muy caro, pues sí, pero a mí que me importa que en el mundo haya ese fenómeno, a mí me está perjudicando porque me están cobrando el doble de lo que yo pagaba por gas. En fin, si seguimos analizando, pues no es un año, no ha sido un buen año para México, tampoco ha sido un buen año para el gobierno, y lamentablemente ni siquiera la oposición ha logrado capitalizar esta inconformidad creciente que está, que quizá no se refleja mucho en unas encuestas, algunas en las que yo no creo mucho, ¿sí?, sobre la popularidad del presidente. ¿Tú cómo lo ves, mi querido Pepe? Pues yo me sumo a esta sensación de qué lamentable situación. Pero ya que mencionabas a los partidos, lo que es evidente es que los partidos están volcados sobre sí mismos en crisis internas, ¿no? Y esto es un, digamos, mal pronóstico, porque están dejando de cumplir su tarea de ser el canal de articulación de la demanda popular, ¿no? El PAN, el PRI por su lado, el PRD por su lado, están en una crisis interna, aunque lo nieguen. Por otro lado, Morena, pues como el propio presidente dice, es un movimiento. No tiene que declararlo, es muy claro que no es un partido, ¿no?
Entonces, si vamos con esto al año 22 y tenemos muchas elecciones, Son 6. y finalmente las elecciones se ganan con votos y son los partidos los que articulan la votación, la pregunta es, ¿qué nos espera? ¿Cómo lo ves? Pues, ¿qué nos espera? Mira, todas las proyecciones apuntan de que de esas 6 elecciones, solo una, Aguascalientes, el PRI, la oposición puntea sí. en las encuestas. Las demás parece ser de Morena. Yo tengo mis dudas. Yo digo, Durango, yo creo que sí está peleadón. Vamos a ver Quintana Roo. Sí, también puede por ahí. Donde no veo posibilidades para la oposición es en Oaxaca. Ahí ni siquiera va a haber alianza, porque los partidos de oposición ahí no se pudieron, es el único estado donde no se pudieron poner de acuerdo, porque ellos subrayan que el gobernador del PRI, Alejandro Murat, está entregado a la Cuarta Transformación y que difícilmente se puede hacer una alianza con ellos en ese estado. Va a haber elecciones también en Durango, ahí va muy arriba Morena, en Tamaulipas también las encuestas lo ponen arriba, en Hidalgo, en fin. Va a ser un año agitado electoralmente y en el que además esta sucesión precipitada del presidente desde Palacio Nacional, cuando hace el presidente su lista de los posibles candidatos, pues ya puso a pelear adentro de los partidos a los aspirantes. Y en Morena se están dando con todo, ¿sí? Entonces, creo que también va a ser un año muy agitado. Luego sigue el 23, que ahí se va a poner peor la cosa, porque la antesala. La antesala de la elección presidencial. Y vamos a ver, yo por ahora sí veo que el presidente va hasta el final con Claudia Sheinbaum. A mí en lo particular, la jefa de gobierno de la Ciudad de México no me parece una buena candidata, porque, digamos, ya tiene el revés de las elecciones del 6 de junio pasado en las demarcaciones, en las alcaldías. Perdió la ciudad, que es el bastión, la cuna de este movimiento que tú mencionas, y pero el presidente cree que le puede heredar su popularidad. Ese sería un poco un resumen de lo que se viene políticamente. No sé, ¿ya estás lista, mi querida? Ay, estoy súper lista, mi queridísimo. Mi querida Renata. Les voy a platicar una cosa. Se llama como mi hija, déjenme decirles. Ay, qué bonito nombre. Les voy a platicar una cosa lamentable que desgraciadamente ocurre en nuestro país con frecuencia, y es que en Puebla un sujeto fingió ser atropellado para estafar a la conductora. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad y en el video se observa que una mujer se encuentra pues echándose de reversa cuando un sujeto se avienta para caer de manera dramática. La mujer baja rápidamente del coche y el sujeto pues señala las partes de su cuerpo que supuestamente estaban lesionadas, pero pues todo esto lamentablemente fue una estafa. Y como cada año, Google dio a conocer las búsquedas más populares en su plataforma en este 2021, y lo más buscado incluye la serie del Juego del Calamar, al actor Alec Baldwin, quien lamentablemente estuvo involucrado en la muerte accidental de Halyna Hutchins, y otra cosa también de las más buscadas es el piloto de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez. Eso es lo más buscado del 2021 y así cerramos pues las búsquedas en el internet. ¿Cómo ven, amigos? Pues normal, lo del Checo Pérez, ¿no? Un buen papel a pesar de todo, ¿no? Sí. Exacto, un que buen no papel. logró el tercer lugar, ganador. pero en la clasificación de pilotos. Sí. Pero sí. bueno, un cuarto lugar está bien, Un tipo traía joven, coche preparado. con que competir, Sí, muy joven, bien. preparado, efectivamente. Bueno, volvamos a lo más pesado, mi Volviendo querido. a lo que tú comentabas, yo tengo dos impresiones. La primera, el presidente nos ha mostrado que cada vez que se le aprieta la situación, él por un lado la hace un lado, la niega, tiene otros datos, y entonces suele poner sobre la escena un tema llamativo para distraer la atención. No dejo de tener la impresión que adelantar la sucesión fue un recurso, ¿no? Conforme el tercer año avanzaba
y la realidad le va mostrando que los propósitos que él prometió y comprometió no se están cumpliendo, y esto la gente lo va tomando en consideración. Él salió con la sucesión para poner la atención allá, y vaya que lo logró, porque la atención ya está puesta allá, ¿no? Él dio el arranque a los caballos y los caballos están desaforados dándose de patadas en todos lados. Esa es la primera impresión, creo que por eso la adelantó. ¿Quién sabe si le resulte positivo a él? Por lo pronto sí logró su propósito, distraer la atención. Y la segunda impresión que tengo es respecto a las elecciones del 22. Yo diría que hay una asimetría. Si los partidos opositores en alianza logran salir adelante con buenos resultados, dejémoslo ahí, ¿no? Qué bueno, pero no sería garantía de que esto sea un buen resultado para el 24. Pero a cambio, si no logran tener un buen resultado en el 22, están perdidos para el 24. Lo cual nos va a poner en una situación pues realmente muy complicada, ¿no? Porque entonces, ¿cuál elección? Recordemos que la elección de López Portillo no tuvo competidor, ¿no? Por algo habrá sido. No quiero pensar que vayamos a llegar a una situación así. El señor presidente seguramente considera que tiene las canicas suficientes para lograr promover a su candidato o candidata, logrando la unidad de los integrantes de su movimiento. Yo lo dudo, porque por más leales que sean a él, no deja de ser el presidente. Pero como ya no va a estar en la boleta, entonces los otros han de decir, bueno, tú ya fuiste presidente, ahora vamos nosotros. Entonces, con tu permiso, ¿no? Pues resulta que ya no estamos para servirte del todo. Y esto está abriendo la lucha. Hay que mencionar que en el 2022, además de las 6 elecciones de gobernador que va a haber, está también la revocación de mandato. Así es. Vamos a ver si al final no es solamente un recurso para hacerse publicidad, ¿sí? Porque el resultado pues, lo sabemos todos de antemano. Si se concreta esa consulta, pues yo les puedo asegurar que la va a ganar López Obrador de calle, de calle. ¿Por qué? Simplemente porque la oposición está llamando a no votar, porque la gente no cree en ese ejercicio que lo ponen como de participación democrática de la ciudadanía y simplemente va a estar muy desangelado. Ese es mi pronóstico. Ahora vamos futuriendo. Hay 3 candidatos reales en Morena. La lista fue de 6, pero yo creo que ni Esteban Moctezuma, ni Ramón Aguirre. Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente, ni Rocío Nale, ni Tatiana Cloutier tienen absolutamente nada que hacer. Hay 3 candidatos ahí que son Monreal, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Ya dije mi opinión en el sentido de que el presidente va hasta el final con Claudia Sheinbaum y lo que dice el presidente en Morena es ley. Sí, va a haber una elección de Claudia Sheinbaum, se los adelanto, vía el método de las encuestas, que es el que quiere el presidente. ¿Qué va a hacer o qué van a hacer Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal? Marcelo Ebrard no estoy seguro, ha sido muy disciplinado, digamos, ha sido más agachón que Monreal, que sí le ha plantado cara al presidente en temas, por ejemplo, como de la UNAM, cuando dijo, yo siempre estaré del lado de la UNAM. En fin, se ha visto que Monreal ha mostrado más carácter, ha construido con la oposición desde su cargo de coordinador parlamentario de Morena en el Senado y finalmente tiene una muy buena relación con los empresarios. Vamos, no hay choque de ideologías con los empresarios. Sí, ha construido puentes. Es un hombre pues, que ya tiene mucho colmillo, lleva mucho tiempo en y sabe que hay que jugar con unos y con otros. Entonces, yo veo a Ricardo Monreal no ahorita, porque irse ahorita sería un suicidio para él. En 3 meses ya nadie se acordaría que él existe. Él va a seguir como siendo de Morena, va a dar adentro una pelea que sabe que tiene perdida, que es por las elecciones, que se hagan unas primarias para elegir al candidato y al final
va a tener que pactar con algún partido de oposición o con el propio Ebrard para ver hacia dónde caminan. Ese sería un poquito el resumen que yo veo sobre este tema, que está ya muy lejos todavía, pero que la gente habla todos los días de él, ¿no? Yo creo que Claudia se siente muy segura, ¿no? No, bueno, lo muestra en sus actitudes. Actúa Sí. muy segura. Yo diría muy sobrada. Y por lo que hace a la pregunta si se quedarán quietos los otros dos, yo estimo que no. ¿Cuál va a ser la forma que se actúe? No sé, Sí. pero no creo que se quedan. Para ambos es la definitiva. Es o esta o nunca. ¿Es ahora o nunca? ¿Tienes algo que agregar, mi querida Renata? Yo de eso no quiero hablar, amigos, porque si yo Nos platico- queda un minuto, ¿eh? Nos queda un minuto rapidísimo, entonces les voy a decir, fíjate nada más, Britney Spears tiene algo claro para su boda y es que no invitará a nadie de su familia y con justa razón, pues fíjate que después de 14 años apenas pudo firmar por primera vez un documento legal. Y Adele es acusada de discriminación, pues la cantante está próxima a realizar una residencia en Las Vegas y se prohibió la venta de boletos a personas no vacunadas contra la COVID-19. Grupos antivacunas se oponen claramente ante esta instrucción y atacan a Adele. ¿Qué piensan ustedes? Platíquenos en los comentarios. Y bueno, sin duda el siguiente año dará mucho de qué hablar. Por lo pronto, este es el momento para terminar los espectáculos de este año. Y para terminar también esta Manzana de la Discordia, el último del 2021, nos vemos en el 2022. Gracias por acompañarnos. Me despido de mis compañeros. Feliz año, Pancho. Pepe Neumann, ¡Feliz año nuevo! Renata. Feliz año año a todos. Feliz año. Feliz año. Por lo menos mejor que este. Por lo menos.